Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este devocional que ya se ha convertido en algo tan habitual, tan normal en nuestras vidas. Y sé que también muchos de ustedes hacen un esfuerzo cada día. Incluso en algunas ocasiones alguna hermana nos ha escrito y nos ha dicho: me quedo despierta durante horas, porque como en mi país es de madrugada cuando comienza el devocional, prefiero no dormir, escuchar el devocional y luego irme a dormir, que acostarme y volverme a levantar. Realmente es admirable el deseo, el hambre que muchos de ustedes tienen de la palabra del Señor. Y a mí eso me llena de una alegría tremenda al corazón, porque veo que es la palabra de Dios la que buscamos, la que anhelamos desde primera hora de la mañana. Porque dicho sea de paso, no hay mejor forma, no hay mejor manera de comenzar un día que con la palabra de Dios y con nuestro Dios. Y hoy quiero llevarles a la última carta, se cree que es la última carta que el apóstol Pablo escribe, concretamente a un pastor que dejó en la ciudad de Éfeso, ciudad donde él estuvo 2 años viviendo y pastoreando la iglesia que levantó allí, pero después de su partida, el apóstol Pablo le encomienda la gran responsabilidad, la gran tarea de atender, de cuidar la iglesia que se encontraba en esa ciudad, la ciudad de Éfeso, una ciudad enorme donde estaba el famoso templo de la diosa Diana o Artemisa de los Efesios, y lugar donde el Señor se movió, se manifestó de una forma tremenda. Miles y miles de personas de esa ciudad y de sus alrededores llegaron a conocer el Evangelio a través de la vida del apóstol Pablo y de esa influyente iglesia. Iglesia donde se cree que terminó sus días el apóstol Juan junto con María, la madre del Señor Jesucristo, allí congregándose y sin lugar a dudas ministrando. Iglesia en la que también estuvo Priscila y Aquila, aquel matrimonio que fue una ayuda tremenda durante muchos años para el apóstol Pablo. En fin, una iglesia muy importante en la Biblia, y a esa iglesia es a donde decide el apóstol Pablo encomendar, establecer oficialmente como el pastor de la iglesia al joven Timoteo. En los últimos momentos de su vida, probablemente las últimas horas, los últimos días, el apóstol Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo, y en esa carta le abre su corazón y le dice cosas como esta. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida y por eso le pide el favor a Timoteo de que venga pronto a visitarlo. Y le cuenta algo triste, le cuenta algo que trae dolor al corazón de cualquier creyente y por supuesto el del apóstol Pablo también. Dice: Demas, un joven, una persona que había viajado con ellos durante años, que había estado con ellos en el ministerio, dice: Demas me ha desamparado amando a este mundo. No es que Demas se ha ido con otro ministerio o se ha ido por otra parte para servir al Señor. No. Se ha ido al mundo. El mundo le ha atraído, le ha seducido y ha dejado al apóstol Pablo en el momento en el que más apoyo necesitaba tener. Y se ha ido porque dice: amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica. También menciona un tal Crescente que se fue a Galacia y a Tito se fue a otra región llamada Dalmacia. Más adelante el apóstol Pablo le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Interesante, ¿verdad? Sabía que le quedaba poco tiempo de vida, pero el interés, el anhelo de seguir leyendo, estudiando, sigue latente, sigue vivo en la vida del apóstol Pablo, ya un anciano. Versículo 14 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo también menciona a otro personaje, un tal Alejandro, el calderero, el que me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es decir, ni siquiera en el último momento de su vida, en las últimas horas, días o semanas, ni siquiera pudo tener un minuto de tranquilidad. En vez de estar todos allí con él, arropándole, pasando las últimas horas con el apóstol, aprendiendo, adquiriendo de su sabiduría, de su conocimiento,
Alejandro le causa un montón de problemas, no sabemos exactamente cuáles, Demas lo abandona. Y entonces llega a decir el apóstol Pablo en el versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Es decir, probó el sabor de la soledad, del abandono. Dice, todos me desampararon, que no les sea tomado en cuenta. Ante este panorama, uno podrá tal vez pensar, nada más lejos de la realidad, que el apóstol Pablo estaba destruido, estaba deshecho, estaba triste, porque sus compañeros de viaje no estaban con él y además le estaban causando problemas y lo habían abandonado. Uno podrá decir, bueno, ya el apóstol Pablo no tenía ganas de vivir, era un viejito amargado, una persona frustrada, una persona quejándose en los últimos momentos de su vida. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Porque el apóstol Pablo a continuación dice y comparte una gran verdad que gloria a Dios ha llegado hasta nuestros días. Escúchenla. Pero el Señor, subrayo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina la vida del apóstol Pablo. Un hombre valiente, un hombre que se esforzó durante toda su vida por servir al Señor, un hombre que parecía indestructible. ¿De dónde le venía esa fuerza? ¿De dónde le venía, digamos, ese entusiasmo de seguir adelante a pesar de la soledad, a pesar de las críticas, a pesar de las calumnias, a pesar de los pesares? ¿De dónde sacaba Pablo esa fortaleza? Pues dice la Biblia, nos enseña la palabra de Dios que nuestra fortaleza es el Señor. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, del Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Queridos hermanos, en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, en este mundo que se está cayendo a pedazos, naciones que hasta hace poco tiempo estaban bien, naciones prósperas, naciones ricas, donde se vivía muy bien, perfectamente. Ahora la gente está atemorizada. Naciones donde antes iban miles y miles, millones de turistas, ahora no viene ni uno por miedo a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora es el momento de poner en práctica todas esas cosas que hemos creído, todas esas cosas que hemos predicado, y ha llegado el momento de la verdad. Ya no funcionan las teorías, las buenas intenciones. Ahora es el momento de poner en práctica nuestra fe. Poner la fe y la confianza en los políticos es lo peor que podemos hacer en esta vida. Porque la mayoría de ellos, no digo todos, pero la inmensa mayoría de los hombres que llevan las riendas de las naciones son ciegos. Muchos de ellos incrédulos, muchos de ellos ateos, que no quieren saber absolutamente nada de Dios ni de su palabra, llenos de soberbia, de arrogancia, de orgullo, creyendo ser sabios, se hacen necios. Poner la confianza en las riquezas es lo más efímero y ridículo del mundo, porque hoy las tienes, si es que las tienes, y mañana te pueden abandonar sin ningún problema. Un país rico, con todo tipo de recursos naturales, con buena gente, con buenos cerebros, puede terminar en la ruina más absoluta, si le da las espaldas a Dios. Y aquí encontramos a un hombre. No era un hombre repleto de oro y de plata, no era un hombre con un patrimonio espectacular, era un anciano condenado a muerte por ser predicador del Evangelio, por representar dignamente el reino de Dios, por ser un embajador de Cristo en cadenas, dicho sea de paso. ¿De dónde sacó fuerzas? De Dios. Y en esta hora, en cualquier parte del mundo en el que te encuentres y me estés viendo en directo a esta hora de la mañana,
9 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, 1 hora más en el continente, en Europa, en España, permíteme recordarte que esa promesa, esas palabras del apóstol Pablo, las tenemos que hacer nuestras más que nunca. Todos me han desamparado, me han causado quebraderos de cabeza. Unos se han ido por una parte, otros se han ido por otra, pero el Señor no se ha ido. El Señor no había abandonado a Pablo. Dice, el Señor estuvo a mi lado. Pero no de una forma, digamos, fría, indiferente, como observando una situación, pero no queriendo meterse en ella. No, no, no. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y así pudo predicar. Seguía predicando el Evangelio. A los gentiles, a los que estuvieran allí, daba igual. Él aprovechaba cualquier ocasión que se le presentara para servir al Señor. Él aprovechaba cualquier circunstancia. La cárcel, está bien. Un barco, está bien. Un circo romano donde me van a torturar, está bien. Una sinagoga, una plaza, un auditorio, da igual. En cualquier parte donde el apóstol Pablo se encontrara, se sentía cómodo y a gusto y utilizaba la circunstancia, utilizaba la coyuntura del momento como una plataforma para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y nosotros? Nosotros que lo tenemos todo, que no estamos condenados a muerte, que tenemos las redes sociales, que tenemos la libertad, la salud, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aprovechemos estos tiempos para hablar de Él más que nunca. Háblale a tu compañero de trabajo, a tu marido, a tu vecino, a tus vecinos. Háblale, diles que lo que está ocurriendo es simplemente el principio de dolores. Llámalos. Diles que se levanten como tú temprano en la mañana para que puedan recibir aliento y fortaleza a través de la palabra de Dios, a través de estos devocionales. Vamos a agarrarnos al Señor, amados hermanos. Vamos a confiar en nuestro Dios. Vamos a trabajar. Vamos a levantarnos del sueño y vamos a comenzar a trabajar intensamente para el Señor. Hay creyentes que disponen de mucho tiempo y hacen muy poco en proporción a lo que podían hacer. Hay personas que podrían predicar más y predican muy poco. Hay personas que podrían hacer mucho más para la extensión del reino de Dios y viven vidas muy cómodas, muy confortables, olvidándose de que la prioridad es servir a Dios. Y cualquier lugar, cualquier hora, en cualquier parte se puede servir al Señor. Lo importante es tener el anhelo, tener el deseo. Las últimas palabras del apóstol Pablo, por lo menos en esta carta, fueron dándole gloria a Dios. Y es que nuestra vida tiene que ser constante y permanentemente, tiene que haber el deseo, el anhelo de darle constantemente la gloria y la honra al Señor. Así que a esos predicadores, obreros, ministros, pastores, cansados, desilusionados, que tal vez han dejado la Biblia encima de la mesa y han renunciado a seguir sirviendo al Señor, tómala otra vez y ponte en primera línea a predicar y a servir al Señor. Aquellos jóvenes que están comenzando en el ministerio, que tal vez no tienen mucha experiencia, que es la primera iglesia que están abriendo o pastoreando, guarda tu corazón. Pon tu mirada en el Señor, no en las riquezas, no en el prestigio, no en lo que puedas llegar a tener, sino en la gloria de Dios y en la extensión del reino. Aquellos que todavía no se han decidido para entregarle su vida a Cristo, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tienes una oportunidad maravillosa para decirle, Señor, me rindo a ti y dejo de dar vueltas y de perder el tiempo en cosas inútiles y absurdas. A todos y a cada uno de ustedes les llamo en el nombre del Señor en esta mañana a que se agarren del Señor, a que clamen a Él con toda su alma y con todo su corazón, a que se esfuercen. Muchas personas me escriben cada día preguntándome acerca de lo que hacen otras personas. Miren, hermanos, el apóstol Pablo tenía muchos motivos para quejarse. Tenía muchas razones para decir, fíjate, este que lo apoyé tanto, este que lo ayudé, este que lo puse en el ministerio, al final, mira lo que hace, mira cómo se comporta. Nosotros no le hemos entregado nuestra vida a un pastor, a una iglesia, a una denominación. Nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo.
Por lo tanto, que no te perturbe, que no te robe la paz lo que hacen otros, de bien o de mal. A ti te da igual. Tú sigue adelante mirando al Señor, confiando en Él, y Él hará. Oramos en esta mañana, ¿les parece? Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad y privilegio que nos das, una mañana más, de empezar el día contigo. Señor, gracias porque tú estás a nuestro lado. Tú nos das fuerzas y tú nos ayudas y nos motivas para seguir adelante. Guarda a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos des oportunidades para llevar palabra, consuelo, ánimo, aliento. Levanta a los cansados. Levanta, Señor, a aquellos que están quietos sin hacer nada, mirando lo que otros hacen, incluso hasta juzgándolo y criticándolo. Te ruego, Señor, que levantes a tu amada iglesia, que la despiertes de su larga siesta, de ese sueño en el que ha estado tantos años, pero que ahora, Señor, es el momento de levantarnos y predicar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un privilegio, un placer estar con ustedes en esta mañana. Seguimos adelante con el Señor. Les mando un saludo a todos ustedes y que el Señor nos guarde y que el Señor nos siga motivando y nos siga preparando para esta hora tan especial e interesante de la historia en la que nos encontramos. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con todos ustedes.